Arranquemos nomás. Bueno, bienvenidos a todos y todas. A estos nuevos foros ciudadanos por la reforma judicial. Cumplo en abrir las cuestiones protocolares y recibirlos en esta nueva experiencia, ya la segunda de estos foros, la primera con los compañeros y compañeras de Mendoza. Así que bueno, espero que sean la segunda de muchas, mejor dicho. Así que bueno, pero bueno, están aquí para escuchar a otras personas, no necesariamente a mí, así que quería darle la palabra a Sebastián Rinconet Fernández para que va a introducir las primeras cuestiones. Bueno, muchísimas gracias, Juan. Efectivamente, esta es la segunda charla de los foros ciudadanos para la reforma judicial. Es una iniciativa de varios compañeros, entre los cuales Natalia Salvo y Tati De Marchi. Nuestra idea es lanzar estos foros ahora de manera virtual en las diferentes provincias del país para conversar sobre la justicia en el sentido más amplio, justicia, no solo justicia federal, digamos, justicia comercial, justicia civil, porque partimos de una base, o partimos de un asombro, que es el siguiente: la justicia como servicio es por lo general deplorable. Es uno de los poderes más desprestigiados a los ojos, digamos, de la ciudadanía en general, ciudadanía que no sabe ni siquiera qué es lo que puede esperar de la justicia. Como ciudadano vemos la justicia como una especie de aristocracia endogámica que resuelve sus propias cuestiones. El problema es que no solo nosotros, como ciudadanos de a pie, vemos la justicia de esa manera. La justicia en un punto se autopercibe de esa forma. Vive en un mundo, una especie de Narnia. Los jueces no tienen obligación de resultado, no tienen obligación ni siquiera de plazos. Es decir, la Corte Suprema puede esperar 14 años para dar un fallo sobre una persona que puede estar en la cárcel por una causa imaginaria. Siempre solemos hablar, cuando hablamos de la reforma judicial, solemos escuchar, perdón, que nos dicen que no es una prioridad, que la prioridad es la crisis, el hambre, el empleo, etc. Para nosotros sí es una prioridad, porque sin una justicia que funcione, una justicia que dé respuesta, una justicia que sea un servicio público, por decirlo de alguna manera, hay muchas cosas que no funcionan. No funcionan, como diría Cristina, o ahora Vidal, que veo que la escucha, sin una justicia que funciona se nos desordena la vida. Se nos desordena la vida porque tenemos juicios infinitos, porque no pudimos cobrar la indemnización cuando nos echaron, porque tenemos un problema con un vecino, o porque temblamos cada vez que nos convoca un juez. Cada vez que tenemos que tener relación con un juez o con un juzgado, temblamos, porque sentimos, y con algo de razón, que no alcanza con no haber cometido el hecho del que se nos acusa, porque entramos en otra dimensión. Solemos hablar de ejemplos que ilustran esta idea de justicia endogámica, como por ejemplo el sándwich federal. Hace muchos años, el juez Galeano, antes de la causa AMIA, juez federal, convocó a una persona que creo que estaba en preventiva. Esa persona llegó al juzgado. Los traslados de las personas que están encarceladas son dementes, tardan horas, la gente se tiene que levantar al alba, espera en los camiones, pues espera en otro lado, en otra sala, etc. Bueno, es siempre todo muy engorroso. La persona en cuestión llegó al juzgado de Galeano y mientras esperaba al juez, comió un sándwich. Había un sándwich
en uno de los escritorios y lo comió. Y eso se transformó en una causa. El juez lo acusó de haber comido un sándwich sin la autorización del juez, e inició una causa. Hubo testigos, fojas, como le gusta decir a los abogados, hubo toda una serie de cuestiones hasta que alguien, un fiscal, encontró que no, el supuesto delito no ameritaba que el Estado se interese por eso. Pero hasta que llegó eso pasó mucho tiempo y hubo horas de expedientes y de trámites. El sándwich federal ilustra perfectamente esta idea de que la justicia está para resolver los problemas de la propia justicia, no para resolver los problemas entre ciudadanos o entre corporaciones y ciudadanos o entre el Estado y los ciudadanos. Entonces, lo que buscamos con los foros ciudadanos es contrarrestar esta idea de que la justicia es un problema de otros o que es un problema de lo alto de la pirámide social o es un tema que no nos incumbe. Al contrario, estamos convencidos que nos incumbe y mucho, y que es hora que hablemos, que debatamos sobre la justicia que queremos. Y para eso nos parece fundamental empezar a escuchar, por eso ir provincia por provincia y ver cómo funcionan las cosas en cada provincia, cómo reacciona la gente, qué considera que es urgente a resolver. Natalia habló la otra vez de algo muy notable en Mendoza. Los jueces determinaron que van a empezar a usar togas, entonces eran los jueces, los fiscales. Y me pareció que era una decisión maravillosa, que es como decir, llegan a la conclusión de que son el poder más desprestigiado, más alejado de la ciudadanía, que los ven como una especie de aristocracia decadente, y para resolver ese problema determinan que van a empezar a usar togas. Qué sé yo, en una de esas tal vez el año que viene empezarán a usar pelucas, y así trataremos de que por esos caminos mejorar la percepción ciudadana. Así que esto, simplemente para resumir, la idea de estos foros es debatir la justicia desde la ciudadanía. No hace falta ser abogado, no hace falta ser juez, no hace falta ser fiscal, no hace falta formar parte de la justicia. Alcanza con ser ciudadano y contar la experiencia que hemos tenido con la justicia en cualquiera de sus ámbitos. Pero le cedo la palabra a la compañera Natalia Salvo, que ella sí habla de lo que conoce. Bueno, gracias, Seba. ¿Se escucha bien ahora? Perfecto. Bien. Perfecto. Hola a todos y a todas. La verdad, para mí es un verdadero placer compartir este panel con alguien que sabe, ¿no?, de la realidad jurídica o judicial de su propia provincia, como es Itatí. La pretensión era, como decía Sebastián, abrir el debate, pero no como una suerte de terapia de grupo para hacer catarsis, para indignarnos, sino para empezar a poner en valor la palabra de los ciudadanos y las ciudadanas, que son los que efectivamente reciben ese servicio de justicia o esa administración de justicia de uno de los poderes constituidos del Estado. Y esto es importante porque de ese modo sacamos del plano de la erudición o estrictamente académica o del privilegio una discusión de un poder que atañe a todos y a todas, de un poder cuya función impacta en la cotidianidad de la vida de los argentinos y de las argentinas. Yo soy de las que considero también, desde mi humilde opinión y como abogada litigante, que ningún poder se puede autofiscalizar o mejorarse autodepurándose. Este es un criterio personal, por supuesto, porque el poder no se cuestiona a sí mismo en este aspecto. Y es interesante abrir el debate y sacarlo de una disciplina estrictamente técnica, porque también seguramente habrán escuchado a aquellos que comparten la sala y que son abogados o abogadas,
del lenguaje absolutamente encriptado que a veces utilizamos, para cuestiones que tienen que ver con los derechos de todos y de todas. Y a veces uno la primera reacción que tiene como operador del derecho, digámoslo así, no me cierra mucho el término, es una suerte, no de ofuscación, pero intentar como bajar a la realidad un concepto que es muy complejo. Y en realidad la complejidad tiene que ver con las problemáticas sociales a las que están destinadas a solucionar los problemas el mismo ordenamiento jurídico. Entonces yo rescataría este contraflujo, si se quiere, del poder judicial, que no emana su propio poder de arriba hacia abajo, sino que está destinado a resolver los conflictos de abajo, de los de abajo, y hacia arriba, en ese aspecto. A mí me gusta decir siempre, no porque sea una idea propia ni mía, no, por el contrario, que el derecho es un discurso, y como todo discurso, es un discurso de poder. La ley es un punto de llegada, de luchas sociales, es un punto de llegada de una determinada estructura social, cultural, económica, que con sus convicciones y con las pujas genera las instituciones jurídicas para proteger los bienes que son fundamentales, o la propiedad, o el trabajo. Y en cada una de las leyes más trascendentes o más importantes, vamos a observar que son consecuencia de estas luchas. Antes, hace muchísimos años atrás, no todas las personas eran sujetos de derecho. O sea, eran todos iguales ante la ley, pero no todas las personas tenían esa entidad para ser titular de derechos. Y a medida que fue evolucionando, no solamente el Estado, de un Estado liberal en un Estado social, de un individuo a un sujeto colectivo en el marco de una sociedad, también fue evolucionando la complejidad de los conflictos de esa sociedad y el mismo poder judicial, que justamente fue pensado también para la conformación de un Estado moderno y para la resolución de determinadas problemáticas. Incluso cuando estuvimos en Córdoba, el doctor Lucas Gómez Portillo contaba acerca de un trabajo personal, de un artículo que él había hecho, sobre la cualidad imprescindible de ser abogado o abogada para ser juez, que en su momento quienes accedían a la educación o quienes eran letrados y que podían acceder al conocimiento de las leyes eran pocos. Cuando digo pocos, obviamente me refiero a varones solamente también. Desde ya que eso fue evolucionando, y es interesante que veamos también que el concepto en sí mismo de derecho, que a veces, o que casi siempre diría yo, nos enseñan desde las usinas productoras de derechos, me refiero específicamente a las facultades de derecho, justamente tiene una concepción de ese sujeto, que es el destinatario de las normas, totalmente ficticia, aséptica, es una persona que no sufre, que no tiene contingencias sociales, que no tiene contingencias biológicas, que no padece, y sin advertirlo se naturaliza una visión totalmente economicista del derecho al punto tal de entronizar, por ejemplo, las personas jurídicas respecto de las personas físicas. O que cada vez que hablemos de derechos sociales, de derecho del trabajo, del derecho ambiental, básicamente, por lo bajo y tácitamente, se nos mire como nostálgicos. Y allí hay encriptado en esa noción del derecho, naturalizado, una visión ideológica también. Y esto me parece interesante destacarlo, porque a veces o regularmente en el común de las personas o los ciudadanos no se advierte que el derecho también, de manera íncita, como cualquier discurso, encierra una perspectiva o un sesgo ideológico, como lo encierran todas las disciplinas. Y otra de las cuestiones, antes de que hable Itatí, destacar dos cuestiones, no solamente la federalidad de este foro y la apertura al debate no dirigido a una parcela académica o erudita o estrictamente de abogados y abogadas, sino también a reforzar el carácter general y universal del derecho para la resolución de conflictos. Porque en una sociedad
en donde los conflictos no están intermediados por la ley, están intermediados por los poderes fácticos. Es decir, no estamos planteando no salir de esta situación con Estado de Derechos o con menos Estado de Derecho, sino reformular, discutir, debatir, observar desde distintas perspectivas si este Poder Judicial, y no estoy haciendo personalismos con esto, cumple con la función constitucional de administrar justicia en una sociedad que cada vez se complejiza más y donde es necesario que ese Poder Judicial sea un reaseguro y una garantía de la efectivización de los derechos, y no el reaseguro o una garantía de aquellos poderes reales o poderes fácticos que desde ya no precisan al derecho. Básicamente, esta cuestión seguramente después van a surgir muchos interrogantes, pero creo que le doy un gran puntapié a la querida colega Itatí de Marchi, para que, bueno, empiece con su alocución. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Gracias, Nati. Pequeño puntapié, enorme puntapié como siempre. Gran introducción genérica, introducción marco. Mi agradecimiento profundo por permitirme ser parte, a Natalia, en primer lugar, a Sebastián Fernández, a quien pude conocer a través de esta actividad, una excelente persona y un generoso. Así que muchas gracias a Juan, que nos ha ayudado, a los chicos de Abogados y Abogadas Laboralistas Unidos, por apuntalarnos, y a todos los amigos y amigas que veo conectados. Gracias por acompañarnos. Bueno, mi idea, tal como decía Nati, es hacer un poco una descripción de contexto marco, hablar un poco de los lineamientos generales, de lo que considero, y que hemos charlado mucho con Natalia y con Sebastián, de lo que pareciera que necesita quien en definitiva es el principal interesado y a quienes nos debemos, quienes dedicamos nuestra parte, en todo o en parte, a la justicia, dentro de los cuales también estamos los abogados y las abogadas. Y en ese sentido, empiezo simplemente diciendo, a modo de contextualización general, y a partir de una punta de lanza, que creo que es lo que tiene que ver un poco con 2 o 3 tópicos o 2 o 3 temas que tienen que ver con esta necesidad de reforma, esta necesidad de los ciudadanos y ciudadanas que recurren a la justicia para la revalorización, para la redefinición de sus derechos sociales y para la conquista de sus derechos sociales, y que sienten, hoy en día hay una sensación generalizada de que no es suficiente. Hay un desprestigio y una insatisfacción que no se puede negar, y eso, por lo general, tiene que ver cuando hay una insuficiencia. Entonces, yo me pregunto, y primero a modo general y después puntualmente hablando de Córdoba, es ¿qué es lo que genera esa insuficiencia? ¿Por qué hoy estamos siendo insuficientes? Y lo primero que se me ocurre pensar, a propósito de esta invitación, lo primero que pensaba es si es casual que los trascendidos acerca de un proyecto de reforma judicial que empezaron a repetirse en los medios hegemónicos, como brillantemente lo simboliza Rinco, Sebastián Fernández, como a modo de nado sincronizado independiente, entre comillas, los trascendidos de un proyecto de reforma estaban vinculados, sobre el cual no voy a pararme, porque la idea de mi invitación es hablar sobre Córdoba, pero a modo general y a modo sociológico, introducirlo diciendo que lo primero que me llama a pensar es que no ha sido casualidad que los trascendidos de la reforma hayan estado vinculados con la unificación de un fuero. En este caso, del Fuero Contencioso Administrativo Federal y Comercial Federal, que tratan justamente cuestiones vinculadas a la administración del Estado y la unificación de los fueros federales penales con el penal económico. Es decir, esta finalidad de redistribuir poder judicial, que se le dio en su momento, actualmente, a los juzgados de Comodoro Pi. Y en ese sentido pienso que no es casual que una vez más, en definitiva, el kit de la cuestión sean los privilegios. Básicamente porque además, este proyecto de reforma, estos trascendidos de la reforma, además eran una buena oportunidad, y esto lo dice Nati, y yo coincido mucho con eso, era una buena oportunidad, y desde el punto de vista de la óptica de abogados laboralistas, que de los que acá hay muchos presentes en este momento conectados, es una buena oportunidad también para sacar un poco del foco de la justicia penal y poner el foco en las justicias que se dedican a dirimir conflictos sociales. Nati lo decía hace un tiempo en una nota. ¿Por qué es que los trascendidos de la reforma hablan exclusivamente de esto?
Porque es que de los trascendidos de la reforma no se habla de que también es una buena oportunidad para hablar de otro tipo de conflictos. Básicamente porque es una buena oportunidad, y a tono con la evolución social, donde en algún modo quedan relegados este tema de los conflictos sociales. No se habla mucho. De pronto aparece un empresario textil hablando de la mochila austríaca y hablamos como si fueran un bálsamo en el desierto, a hablar de mochila austríaca como algo que garantice el empleo. Sin embargo, de reforma de la justicia social, reforma que tienda a la garantía del derecho social, reforma que responda de manera suficiente a los derechos sociales, no se habla lo suficiente. Y en ese sentido, creo que este proyecto o cualquier otro que sea una buena oportunidad para revalorizar los derechos sociales, vienen a tono porque uno habla de justicia social y pareciera que está hablando de política. Y la justicia social es ni más ni menos que lo que pide la Constitución Nacional y nos obliga a todos y a todas los que dedicamos en algún punto de nuestra vida al derecho o a la realización del derecho a propender y no regresar a una justicia social. A una justicia social y una dignidad social. Y en ese sentido, este proyecto o cualquier otro tiende a ser un punto de inflexión en este camino de necesaria redefinición de la justicia que, cualquiera sea la opinión respecto de ella, hay algo que no se puede negar porque es objetivo y es social. No está siendo suficiente. En esta, además, baldosa resquebrajada, que es un poco el tema de el no hablar de ciertas cuestiones, el establecer un status quo de privilegios y estereotipos, frente a un camino que ya no se detiene y de una sociedad que avanza hacia una justicia que pide ser cercana. Una sociedad que está pidiendo que la justicia sea cercana, una justicia regocijo, una justicia social. Y para eso, y ahora paso a lo que tiene que ver con Córdoba puntualmente y con una cuestión que en Córdoba, que Córdoba refleja respecto de muchos sistemas judiciales del país que creo que en este punto no difieren demasiado, salvo raras excepciones. Para llegar a esta justicia cercana, a esta justicia regocijo, a esta justicia social, a esta justicia que devuelva la dignidad, porque en definitiva es eso lo que busca el ciudadano, ciudadana. El otro día decía Rinco algo que es muy cierto. Ciudadano no va a la justicia por placer. A ver qué puedo hacer hoy, a ver qué se me ocurre. No, ciudadana va a la justicia cuando no le quedó otra. Cuando no tuvo otra opción. Entonces, para llegar a ese tipo de justicia cercana, ese tipo de justicia regocijo, ese tipo de justicia de devolver la dignidad, para eso debemos empezar por hablar claro y sencillo. Para eso, la justicia debe ser igual para todos y para todas, en cualquier contexto, y con la perspectiva de género como objetivo transversal. Y en ese sentido, ya entrando un poco a Córdoba, lo primero que hay que pensar es, ¿entiende el ciudadano o la ciudadana cuando hablamos de proceso? ¿O es parte también el proceso? ¿O es parte también de este idioma o este lenguaje cifrado, cerrado, que pocos entendemos? Porque en definitiva el proceso es el camino que va a emprender ese ciudadano o esa ciudadana para llegar a la justicia, para llegar a lo que pretendía. Entonces los tiempos y las etapas en los procedimientos son básicamente la efectivización de los derechos. Y resulta entonces determinante qué procedimientos se siguen en los fueros de implicancia social prístina. Y los primeros que se ocurren cuando uno habla de esto es del derecho de las familias y el derecho al trabajo. Bueno, ¿qué pasa en Córdoba con estos procesos, con este camino? ¿Qué es lo que más le interesa al justiciable? ¿Cómo llega a esa sentencia? ¿Cómo llega a esa devolución? ¿Cómo llega a eso que fue a buscar? Y en Córdoba, los dos fueros, el derecho de familias ya hace un tiempo, el derecho del trabajo hace muy poco tiempo, se puede decir que está en proceso de prueba o de demostración de efectos o de demostración de eficacia. En ese proceso creo en lo personal que está el proceso del derecho del trabajo hoy en día. Pero hay una cuestión que no puede eludirse. Finalmente, pese a la opinión previa de abogados y abogadas, que son los que básicamente somos quienes pateamos todos los días de a pie los pasillos de tribunales, ni mucho menos ni hablar, porque no he conocido proyecto que pretenda o que pida la opinión previa de ciudadanos y ciudadanas, no lo he conocido. Pese a la opinión en contra de esto, el proceso del trabajo
finalmente se terminó aprobando con una categorización de los y las justiciables. ¿A qué me refiero con esto? Hoy en Córdoba existen justiciables de primera y de segunda categoría, entre muchas comillas, ¿no? Es una forma de simbolizarlo. ¿Por qué? Porque el ciudadano, el trabajador, a quien ya existía desde el momento que hubo una reforma de procesos, porque ya se sabe y se entiende, y hay un consenso en que lo que había era insuficiente. De arranque. Si hay un consenso de todos los actores en reformar un proceso, es porque evidentemente había quedado evidenciable que el derecho al trabajo estaba teniendo un proceso en Córdoba que era insuficiente. Sin embargo, lo que termina resolviéndose es que este proceso nuevo, ágil, expeditivo, en tiempos de pruebas todavía, en tiempos que está caminando, recién está caminando, este proceso ágil, expeditivo y demás, por una cuestión presupuestaria, termina rigiendo solamente para Córdoba capital y 3 de las ciudades más importantes de Córdoba, del interior de Córdoba. Con la diferencia de que para las 3 ciudades más importantes todavía no hay partida presupuestaria y por lo tanto, el mismo juez que se dedicaba a la colecta probatoria de la primera instancia, y ahora con este proceso no me voy a poner en un tecnicismo, y ahora con este proceso resolvería en cuestiones aparentemente de menor complejidad, ahora ese mismo juez, por una cuestión de partida presupuestaria, con la misma infraestructura que tenía, va a tener que sumar estas competencias de resolver de fondo. Sí, y a la par, paralelamente, en Córdoba sí se dispuso la infraestructura. Ahora, pensemos en el mejor de los casos que esa partida presupuestaria va a llegar, que con la evolución de la reforma, cuando esta reforma camine, estas 3 ciudades de Córdoba a las que falta llegar la infraestructura, llegue. Ponele, pensemos. El resto de los ciudadanos, que la única diferencia que tienen en el acceso a la justicia es el domicilio de residencia, el haber nacido simplemente en otro lugar, van a tener un procedimiento distinto, ya previamente consensuado por todos y todas los que estuvieron en el proceso de reforma, de que no sirve. Entonces, a esto me refiero, y empezando por hablar del proceso, a esto me refiero con que todavía nos encontramos con una justicia alejada en este sentido y que determina categorías de justiciables para un proceso eminentemente social. Bueno, cuando me refiero al derecho de familias, esto ya ocurría en el derecho de familias, o sea, el proceso laboral viene a reformarse con una situación previa y con un fuero anterior, también eminentemente social, en donde ya había categorización de justiciables y ya existía un procedimiento distinto en parte del territorio cordobés respecto del otro. Bueno, eso por un lado. Por otro lado, la capacitación. La capacitación con igualdad real de oportunidades. Y siempre digo yo, para poder ponderar genuinamente. ¿Qué es ponderar? Simplemente cuando un ciudadano o una ciudadana va para el reclamo de sus derechos y, sobre todo, esto tiene que ver con violencia doméstica y violencia de género, el juez o la jueza que tome la causa va a tener que ponderar seguramente entre ciertos derechos. Y va a tener que elegir alguno de los 2 derechos que están en pugna de acuerdo a la importancia axiológica o la importancia de valoración que tenga ese derecho con cualesquiera otras razones que compitan con este derecho. En ese ejercicio de ponderación, entonces, hoy la perspectiva de género es un objetivo transversal de la justicia. Por lo tanto, la capacitación en Córdoba, lo bueno y lo rescatable en Córdoba es que en Córdoba los funcionarios judiciales se capacitan por la ley Micaela. A través de la ley 10.628 se capacitan, Córdoba adhiere a la ley Micaela. ¿Cuál es la diferencia con la Corte Suprema de Justicia de la Nación? Los que muchos de los que nos formamos en género o que hablamos de estos temas decimos, la Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene su propia capacitación y no adhiere a la ley Micaela ni se capacita a través de la ley Micaela. ¿Qué es lo fundamental en esto? Independientemente de la diferenciación que acabo de hacer. Y esto sí es algo que ha pedido mucho, las instituciones de la abogacía organizada han pedido mucho esto, que es incorporar objetivos medibles y estadísticos. De quién se capacita, cómo se capacitan, cuántos se capacitan, qué implicancias tiene esa capacitación. Y en ese sentido también hablar y sobre todo los objetivos medibles y estadísticos es porque hace muy poco tiempo perdimos a Úrsula. Y Úrsula no podemos olvidarnos que fue asesinada
no por un policía, fue asesinada por la complicidad patriarcal y varonil de las fuerzas policiales. Si Úrsula solamente hubiese muerto a manos de un policía, quizá hubiese hipotéticamente estado en peligro solamente a manos de un policía, quizá hipotéticamente lo hubiesen podido encontrar antes. El tema es que la complicidad de las fuerzas policiales, la complicidad patriarcal, varonil de las fuerzas policiales, hicieron que la investigación llegara tarde. Entonces, creo que incorporar objetivos medibles, estadísticos y públicos de la ley Micaela para los jueces y para las juezas, para los funcionarios, para los empleados y para los abogados y las abogadas. Que básicamente el otro día en una charla que me pareció muy interesante el concepto, por momentos también todos, quienes somos parte de la administración de justicia desde un lugar o del otro, nos mareamos un poco, ¿no? Y no entendemos a qué hemos llegado, a qué hemos venido a la sociedad. Y todos y todas nosotras, y en una opinión personal, somos, en una definición que escuché el otro día, igualadores retóricos. Y me pareció muy interesante. ¿Qué quiere decir ser igualadores retóricos? El único y gran y enorme fin que tenemos en la sociedad es igualar a un ciudadano con otro para que lleguen de igual manera a la justicia. La vida y nuestra historia nos dio la posibilidad de reconcurrir a una facultad y tener un título que nos da la técnica para ayudar a ese otro ciudadano para que llegue a la justicia con el mismo derecho a acceso a cualquiera de los que le integran. Y no que le integren o que lleguen solamente a la justicia cortesanos, personas con personas verdaderamente empoderadas. No, nosotros tenemos que hacer mucho más para formarnos, capacitarnos en perspectiva de género, capacitarnos en acceso igualitario a la justicia y entender que somos igualadores retóricos. El fin social que muchas veces se va perdiendo en el concepto, y fundamentalmente por el nado sincronizado que pretenden en los trascendidos de la reforma, hacer trascender solamente lo que interesa a esos mismos que son los únicos que llegan a la justicia. Entonces, un círculo vicioso, cuando se habla de acciones positivas para empezar a solucionar esto, se habla básicamente de una telaraña con un puente. A esa telaraña hay que empezar a desenmarañarla, y hay que empezar a desenmarañarla hoy. Y todos quienes somos parte de esa telaraña hay que empezar a desenmarañarla. Otro tema, y me cortan chicos, Rinco y Nati, me cortan cuando esté pasada de tiempo, porque no vengo controlándolo. Bueno, otro tema, que es lo que siempre lo titulo de una manera que me parece que quizás es la más simbólica. ¿Y por casa cómo andamos? ¿Cómo andamos con la capacitación de la ley Micaela? ¿Y cómo andamos con las violencias y los acosos en el mundo del trabajo? Que básicamente lo que uno es en su casa es lo que luego después con capacitación y formación puede defender a otro o a otra. Y en ese sentido, Córdoba ha elaborado hace muy poco un protocolo de prevención y actuación en violencia laboral y género, o género, para la modalidad laboral en el Poder Judicial de Córdoba. El protocolo es muy bueno. Es muy bueno. Han sido parte de ese protocolo referentes y referentas muy importantes en Córdoba y que han trabajado y que se han formado muchísimo. Ahora, el punto, dicho esto, porque realmente, y lo pongo a disposición para quien lo quiera ver, es muy bueno el protocolo. Dicho esto, hay una cuestión que es evidente. Después, el control y el seguimiento de esos casos de violencia y acoso y el acompañamiento. No nos olvidemos que, y esto traspolado también al ciudadano y ciudadana en general que lo vive en su trabajo, pero bueno, no es un tema de hoy el tema de las violencias y de los acosos, pero la caja de resonancia primera de la persona en situación de violencia es el laburo. Esa es la caja de resonancia primera. Y para eso, entonces, en el laburo no podemos mirar para otro lado. Y para no mirar para otro lado tenemos que generar, como vuelvo a decir, no es tema de esta charla ni de este debate, pero debemos generar mecanismos de denuncia anónima, mecanismos de acompañamiento, mecanismos de apartamiento de la persona que violenta, mecanismos de, vuelvo a lo mismo, de regocijo, de acompañamiento, de contención de la persona en situación de violencia. Muy, como diciéndolo al paso, hoy tenemos una figura que en este lenguaje encriptado, cifrado, al que nos hemos acostumbrado y al que se ha acostumbrado la justicia, al moving.
como si no tuviéramos un vocabulario extenso y prolífico. El moving hasta es difícil escribirlo, a mí me pasaban los primeros casos, pero el moving hasta hoy el moving requería una figura encorsetada, requería que la persona en situación de violencia se someta, básicamente, a actos violentos concatenados, permanentes, o sea que no me ha pasado pocas veces, hasta un convenio digno de orgullo que ha ratificado la Argentina hace poco, que tampoco es tema de discusión, pero es el convenio 190 que habla de una violencia, y cualquier tipo de violencia es inaceptable. Recién ahora estamos empezando un camino para empezar a desenmarañar esta tela de araña, pero hasta ahora un trabajador, una trabajadora iba a un estudio jurídico y nos decía que estaba sufriendo este tipo de violencia y uno se veía en la necesidad para defenderlo de decirle que, esto en muchas comillas, ¿no?, de decirle que lo sigue sufriendo, hasta buscar pruebas y ver de qué manera se podía hacer para defenderlo. Entonces, en ese sistema estábamos antes de este convenio 190 que viene a decir que cualquier tipo de violencia es inaceptable. ¿Y a qué me refería cuando hablé del sistema judicial? El otro día me enteré de un caso, Rinco me pedía el otro día y Nati me pedían que traiga casos que haya conocido y casos que puedan hacernos debatir a todos y a todas hoy respecto de la justicia que queremos. La Corte Suprema de Justicia de la Nación, cuando hay un tipo de denuncia de violencia o de acoso en el ámbito interno del Tribunal de la Justicia, se aboca, son casos por avocación. ¿Qué quiere decir esto? La Corte se aboca y toma una decisión y determina una orden para ese juzgado o esa cámara que está en esa situación interna. En el último caso, que no fue, lo pongo a disposición también si quieren después, no me voy a acordar los autos, pero no fue hace muy poco tiempo, de hace mucho tiempo, estamos hablando de un caso de finales del año pasado, la Corte se aboca, toma un caso de avocación, decide intervenir en una denuncia de violencia dentro de las relaciones laborales del Poder Judicial, en un juzgado en concreto, y no solo rechaza con pruebas contundentes de que está ocurriendo situaciones de abuso, de abuso y concatenado y persistente, rechazando la vocación, pero no solamente rechazando la vocación, sino ordenando que vayan a conciliar. Ese juzgado que estaba en situación de violencia, con una persona en situación de violencia, lo mandan, digamos, en resumidas cuentas, y por decirlo de alguna manera, a hacer terapia de grupo. Hacer terapia de grupo y a intentar conciliar algo que es irreconciliable como la violencia. Sin embargo, en esto de entender que cuando se quiere se puede, y que hay jueces que han entendido y que han tomado genuinamente esta necesidad de redefinición, ayer fue noticia un juez de Santa Fe que ordenó, no me voy a acordar ahora quiénes me gustaría, ya les voy a decir cuál es el apellido, si no me equivoco es Cingolani, si no me equivoco es el juez Cingolani de Santa Fe, seguramente alguien de los que está conectado se va a acordar antes que yo, ordenó al presidente del Tribunal de Cuentas, en virtud de hechos de violencia y de acoso manifiestos, evidentes, no solamente alejarse de la víctima, a la que estaba haciendo sufrir, con la que estaba generando las violencias, sino lo intimó y lo exhortó a modificar el lenguaje patriarcal y abusivo, le ordenó la capacitación en ley Micaela y le ordenó hacer un seguimiento con control periódico de en qué situación estaba con esa ley de capacitación. Bueno, para no aburrir, voy a dos temas que me parecen importantes más y ya dejo para el debate. Otra cosa que me parece importante es lo que se habla tanto de los equipos multidisciplinarios. Y esto de nuevo, quienes dedicamos nuestra vida a la realización de la justicia en algún punto, debemos entender, como decía al principio, que la sociedad hoy reclama un proceso multidisciplinario de los conflictos. Volvemos a lo mismo, los conflictos se han transformado en una tela de araña en un montón de sentidos, y esas telas de arañas nos requieren desenmarañar. Y para desenmarañar, quienes se queden con la repetición de leyes y conceptos rígidos y conceptos propios del código decimonónico de Napoleón, de la época de las luces, en donde entrábamos a la facultad y por lo menos en el concepto que a mí respecta, entrábamos a la facultad y no había nada que tengamos que crear. Los que crearon ya habían creado y probablemente se habían fallecido en gran medida. Nosotros teníamos que repetir. Entonces nos transformamos en repetidores compulsivos de los que habían creado otros. Y eso ubica
muchas veces a quienes nos formamos en las facultades de Derecho, que hoy están haciendo un gran proceso de redefinición, hoy están haciendo un gran proceso de perspectiva de género, hoy están haciendo un gran proceso de justicia ambiental, pero quienes salimos de facultades que nos forman en una especie, siempre digo, de esquizofrenia, porque salimos a una sociedad que ya nos pide muchísimo más, pero salimos con un concepto formado de repetir y de no crear nada. Por eso creo que para que la justicia social sea una realidad vivida frente a conflictos que ya nos demuestran insuficientes, debemos entender que en muchos casos debemos capacitarnos en ramas de conflicto que requieren equipos interdisciplinarios que acompañen en estos procesos que ya no pueden esperar más. Y para eso debemos, obviamente, también en los tribunales superiores, dar lo que se llama, y lo que muchas veces se ha dicho, la pala y la bolsa. Y en gran medida este proyecto del que no trascendió, esa parte no trascendió, pretendía justamente darle la pala y la bolsa a los juzgados previo a una redistribución de poder judicial por lo democrático que es el poder judicial. El poder judicial es democracia, responde al pueblo. Y debe redistribuir el poder como en toda democracia. Pero también implicaba el hecho de darle la pala y la bolsa a los juzgados, que muchas veces deben, y esto es una opinión personal, fallos sobran, no voy a hablar ahora concretamente de los fallos, pero cuando Verbitsky, la asociación en defensa de los presidiarios, de las personas privadas de la libertad, manifestó que las cárceles estaban lejos de ser sanas y limpias para la gente, manifestó un habeas corpus colectivo y pidió que urgente las cárceles se adecúen a lo que establece la Constitución Nacional respecto del derecho a las cárceles sanas y limpias. ¿En qué quedó Verbitsky? En nada. Verbitsky no quedó en nada, pese a que el fallo fue un fallo de ejemplo, recurriendo inclusive a herramientas sociológicas, porque recurrió a herramientas sociológicas y a estudios científicos en relación al estado de las cárceles y la necesidad de la modificación de las cárceles. Ahora, pese a una opinión en contra de Carmen Argibay, se decidió establecer una mesa de diálogo para solucionar esto de las cárceles sanas y limpias. Allá quedó la mesa de diálogo. En gran medida porque el Poder Judicial no tiene la pala y la bolsa, pero en otra medida también porque se trata de sentencias que quedan en letra muerta por no hacer más por la realización de esos derechos sociales. Última cosa, en relación al lenguaje claro y sencillo, pareciera que es solamente una cuestión de lenguaje, lo que ha hablado mucho, lo ha trabajado mucho y de una manera muy interesante Gustavo Caramelo. Gustavo Caramelo es un juez de Provincia de Buenos Aires, si no me equivoco, que estableció un protocolo en su juzgado. Todos los empleados y funcionarios de su juzgado tienen un protocolo para hablar de forma clara y sencilla y que la gente entienda. No nos olvidemos que, como dato de color, en el primer censo en 1869, cuando se decide la codificación escrita, esta de fórmula decimonónica, de fórmula en donde empieza los términos en latín que nadie entendía y nos costaba horrores aprender en la universidad, pero los teníamos que aprender porque en el parcial teníamos que poner el término en latín. El 77% de la población en ese momento en que se crea el derecho, y se elige el escrito, era analfabeta. Sin contar las tropas que estaban en combate en ese momento. Entonces, ¿qué posibilidad en concreto ya existía en aquel momento de acceder a la justicia por parte de la gente si no había proceso oral? Y tenías que dirigirte al juez por escrito. Por eso de ahí viene la reminiscencia que hasta el día de hoy traemos de que los abogados y las abogadas nos digan letrados o letradas. Porque para ser abogado había que saber escribir. Después, si sabías de derecho, no es suerte. Pero sabía que leer y escribir. Entonces, venimos de ahí. Y seguimos hablando de alterum non laedere, cuando queremos decir no dañar al otro. Gustavo Caramelo también dice siempre, resulta que la gente, uno está dirigiendo una audiencia y dice alterum non laedere, o cualquier otra de las frases latín que en este momento no se me ocurren, pero hay miles, y la gente mira como diciendo, me voy. Entonces, vuelvo a lo mismo. La justicia no es un poder al que la gente recurre por placer, y esto lo dijo Rinco el otro día. Es un poder de la democracia. Y como tal, debe servir al pueblo. Y no es menor que el lenguaje no sea comprensible.
no es menor. De pronto nosotros también nos dejamos convencer de que el latín técnico nos hacía más picantes como abogados. Entonces la introducción de términos raros o palabras extravagantes, creemos que estamos diciendo algo distinto, y lo único distinto que estamos diciendo es algo que no entiende la gente. Y ahora sí, para finalizar, y no atormentarlos, también es algo que se ha hablado mucho. Bueno, un dato de color que seguro a Rinco le va a gustar. Hace muy poco tiempo, parece mentira, hace muy poco tiempo, un magistrado de Provincia de Buenos Aires, y esta anécdota también le contaba Gustavo Caramelo, hace muy poco tiempo un juez le devolvía un oficio a otro magistrado porque se había olvidado de poner en el oficio vuestra señoría o vuestra excelencia. A mí me parece un horror. Además de milenario, ¿cómo vamos a, primero que pareciera que no está del todo decidido que deben bajarse de los títulos honoríficos, que alejan a la justicia de la gente? Pero además, ¿cómo podemos decirle a un ciudadano, vení, acércate, esta justicia es regocijo, esta justicia está con vos, si le pedimos que antes de entrar nos diga vuestra excelencia? Para cualquier persona que razone normalmente el uso del idioma cotidiano, esto es construcción de poder. Decir vuestra excelencia es pretender que no nos pregunten demasiado del contenido. Yo ya estoy poniendo una barrera de lejanía si pido a otra persona que me diga vuestra excelencia. ¿Me va a pedir esa persona alguna explicación respecto del contenido de lo que hago? Si ya de arranque le estoy diciendo, para entrar me tenés que decir vuestra excelencia. Por eso se trata de construcción de poder a través del uso del lenguaje. Se trata de construcción del poder a través del uso del lenguaje hasta ahora, y se trata de reconstrucción de poder a partir del lenguaje, a partir de ahora, a partir de lo que vamos a hacer todos y todas, que seguro no podemos tener una decisión distinta en ese sentido. Hasta ahora el lenguaje es aislar, es generar una cofradía a la que pocos entran. Y durante mucho tiempo, hay que decirlo, fue altamente efectivo. Básicamente porque nadie, como decía, va a preguntar sobre el contenido de algo que directamente no se entiende al escucharlo. Y finalmente, termino con esto, la tecnología y la digitalización, con todos los dolores de cabeza que nos ha generado, con toda la lejanía que nos ha generado, con lo difícil en la reconstrucción de los vínculos en cuanto a la cercanía, en cuanto a volver a aprender a abrazarnos, sí generó una nueva chance de la justicia al alcance de todos y todas. ¿Y qué quiero decir con esto? Que creo que se debe trabajar para que las justicias digitales sean inclusivas, que sea una oportunidad para permitir un mejor acceso a la justicia a las personas, y que no se constituya en otra barrera que agrande la brecha y agrande la lejanía de las personas con la justicia. Ahora, para que el arribo y el desarrollo de la digitalización a la justicia la acerque del lejano oeste, en el que nos hemos transformado como sistema judicial, el exclusivo destinatario se tiene que entender es el pueblo. Entonces, la condición de ingreso, la llave a la justicia, hoy, en gran parte es la conectividad y la digitalización. Entonces, esta llave no puede profundizar la vulnerabilidad porque estamos hablando de la misma historia con distinto protagonista, a quienes quieran acceder a ellas. Y entonces debe ser considerado un servicio público. Básicamente porque hoy, vivir en un mundo justo es ese en el que hoy en día es impensable vivir sin conectividad que llegue a todos. Y para que esto ocurra, el pueblo no puede ser estafado con tarifas. Se quiso, se quiere y se continúa queriendo que el Internet sea un servicio esencial. Ahora, si la justicia entiende que una de las llaves para acceder de manera más igualitaria a ellos mismos es la Internet, ¿se entiende que una Cámara contenciosa administrativa haya sido lo que haya dictado la cautelar para bloquear este ingreso? Entonces es que no quieren el acceso igualitario. Bueno, todavía estamos a tiempo de repensarlo. La justicia entonces debe entenderse cercana, debe autopercibirse primero, antes de entenderse debe autopercibirse como cercana, igualitaria, y no puede hacerlo si se bloquea decisiones de construcción políticas dirigidas a que la libertad no sea la libertad para algunos y catástrofe y penuria para otros. Y eso hizo la justicia hace poco tiempo cuando impidió que el Internet sea declarado como servicio público y acerque al pueblo a muchas de las conquistas que hoy requieren con conectividad, entre ellas la justicia, entre otras de ellas la educación. Para acceder a la justicia y que todos seamos iguales para el acceso a la justicia, la educación es fundamental.
Yo ya estoy. Me parece que me repasé de tiempo. Pido No, disculpas. está perfecto. Y a ti aparte disfrutamos en el medio que nos han venido a visitar personajes de Ah, DreamWorks. sí. Sí. No me Muy digas. divertido. No tuvimos la suerte que pensamos que íbamos a correr antes de hablar acá. Bueno, nosotros no nos entendemos, pero la verdad, Itatí no solamente, como siempre, brillante para poner las cuestiones centrales y nodales de este Poder Judicial que no es cercano, que no es adecuado. Insisto yo en no hacer personalismo, un Poder Judicial que está lejos de la territorialidad, ya sea respecto a la estructura edilicia, como así también a quienes lo integran, para ser conocedores y conocedoras de problemas de los justiciables, que no son ni más ni menos que aquellos que ocurren a la justicia o van en pedido de la efectivización de sus derechos. Yo creo que siempre que hablamos de la reforma judicial hay distintas dimensiones. A todos y a todas nos encantaría decir que el Poder Judicial se va a reformar con este descrédito tan importante que tienen. De 9 de cada 10 argentinos y argentinos no crean en este Poder Judicial, pero digo, no depende solamente de una ley, la ley no modifica costumbres, la ley no modifica, mejor dicho, conductas, por eso es muy importante que sean el resultado de una lucha social, que sean el resultado de una plena convicción y convencimiento de que necesitamos esa determinada protección que es una ley, y mantener también esa lucha, porque la interpretación del derecho, qué es lo que es el derecho, cómo se entiende, también es una puja de sentido, de un sentido hegemónico. Veamos que las garantías más fundamentales que están en nuestra Constitución Nacional, o las formas de gobiernos como la libertad, como la república o la propiedad, que parece que es una verdad, como decimos nosotros, también este lenguaje escriptado de perogrullo, o qué sé yo, en realidad también significan para un determinado espectro social, cultural o política A, y para otro espectro, o los sectores más vulnerables, todo lo distinto. Entonces, o todo lo contrario, mejor dicho, antagónicamente. Esa interpretación del derecho también existente, con un significado amplio y profuso y absolutamente federal, porque eso es otra de las cosas que parece importante destacar. A veces, o la mayoría de las veces, estos debates están totalmente porteñizados. Y es importante advertir, y lo digo como porteña desde ya, que estamos hablando de diversos poderes judiciales que están en las distintas provincias, pero que tienen este denominador común, que es la ausencia de fiscalización real y efectiva, o la proposición de resolver un problema dentro del Poder Judicial, como el caso que mencionabas vos, Itatí, de violencia dentro del Poder Judicial a través de una terapia de grupo, y no con la ley, es decir, la sustracción de la institucionalidad por parte de este Poder Judicial. O lo que decía Rinco hace un rato, ¿cómo puede ser? Me parecen las preguntas más trascendentes, ¿no? Los que están por fuera y pueden verlo sin esa mirada contaminada que tenemos a veces sin advertir los que estamos dentro del Poder Judicial. ¿Cómo puede ser que la Corte Suprema de Justicia tarde 14 años en dictar el fallo? ¿Y cómo puede ser que la Corte Suprema de Justicia de la Nación dicte conveniente y oportunamente, según el color político del gobierno, un fallo como el fallo Muiña, el 3 de mayo del 2017, que fue la sociedad que tuvo que salir sin ningún tipo de identificación de ningún tipo de espectro político a reivindicar el patrimonio cultural, simbólico y social de memoria y verdad y justicia? Y esto también de salir de la espectacularización o esta cosa hollywoodense del derecho penal, estrictamente, y ver justamente que el derecho hoy en día en esta sociedad mundial que requiere formación en derecho ambiental, en derecho tributario, en derecho social, en derecho laboral, tiene problemas mucho más complejos y que pueden ser, desde mi punto de vista, también vistos desde una perspectiva multidisciplinaria. Bueno, no sé quién me pidió hacer una conclusión, pero yo la hice. No, yo me fui a Nadie lo pidió. porque estaba en oscuras y me dio miedo no darle cara con los trolls. Entonces prendí la luz para iluminarme. Bien. No, yo quería citar a un amigo, abogado, pero buena persona, Martín Bomer, profesor de Derecho, que hizo una analogía que me parece muy buena con respecto a la justicia como servicio, que es algo que en general
nunca se analiza como tal. Se analiza con estos vapores que como la función de la justicia es equilibrar los otros poderes. Che, eso es absurdo. Es un poder, ¿no? Y Martín lo que dice, lo cito, dice, la justicia es como un sistema de salud en la que la gran mayoría de los enfermos no saben que están enfermos. La mayoría de los que saben que están enfermos no sabe que hay un hospital donde se los puede curar. Quien sabe que hay un hospital vive a más de 100 kilómetros de ese hospital. Y quien logra llegar finalmente al hospital se encuentra con una pared de médicos en la puerta que les exigen un pago para poder acompañarlos al hospital. Finalmente, quien logra sortear todos ese laberinto y logra ser atendido, tiene que esperar entre 5 y 10 años a tener un diagnóstico. Ese diagnóstico encima ni siquiera lo podemos entender, porque cuando vamos al médico, el médico puede hablarnos en chino, podemos no entender su escritura, que es lo que suele ocurrir, pero lo tenemos ahí y le preguntamos, le decimos, che, pero ¿qué significa esto? ¿Y qué es esto? ¿Y por qué tengo que tomar esto? Con la justicia no pasa eso. El juez falla, el fallo nos llega, no lo entendemos, como bien decía Itatí, hay una voluntad de diferenciar el lenguaje judicial del lenguaje de todos los días. Por supuesto que el lenguaje judicial, como el de una ley, tiene una especificidad, digamos, tiene que ser muy específico y no dar lugar a interpretaciones varias. Pero en realidad, llamar foja a una hoja tiene sobre todo el objetivo de demostrarle al otro que no forma parte de esa aristocracia. Alessandro Barico dice que la gran muralla china no separaba a los bárbaros de los civilizados, sino que creaba a los bárbaros. No era para proteger, los tipos escalaban, los mongoles, no los frenaban, pero identificaba, che, vos estás del otro lado, sos bárbaro, yo estoy acá, soy civilizado. El lenguaje judicial tiende a eso. Todas las profesiones hacemos ese truquito. Yo soy arquitecto, los arquitectos no hablamos de puertas y ventanas, hablamos de carpinterías. ¿Por qué diablos hablamos de carpinterías en vez de decir puerta-ventana? Si dijéramos puerta-ventana, nuestro cliente no se daría cuenta de que somos arquitectos, hemos pasado muchos años estudiando esta bendita profesión, entonces queremos que lo sepan inmediatamente. El tema es que nuestros clientes entienden lo que le decimos y nos tienen a nosotros y les vamos a explicar las veces que no es que estamos en una especie de Olimpo y caen los proyectos y caen los planos y los tipos dicen, bueno, mira, el arquitecto decidió esto. No pasa con los médicos, no pasa con muchas otras profesiones, sí pasa con los jueces. Y creo que eso es un tema fundamental, donde hay un malentendido que aceptamos como ciudadanos, porque aceptamos que sea una especie, los puteamos, pero aceptamos que sea una especie de familia aristocrática que habla su propia lengua franca, que no entendemos, que es lo que mencionaba recién Natalia, que la Corte Suprema pueda tardar años, una década más, 15 años, en fallar sobre la vida de una persona. Y eso es otro de los aspectos asombrosos de la justicia. Por un lado, hay un sentido común que tiende a decir que tenemos que limitar el poder de nuestros gobernantes, que no es bueno, por ejemplo, la reelección indefinida, que es a lo sumo una reelección, porque si no, corremos el riesgo de que nuestros gobernantes se conviertan en tiranos, entonces hay que limitar, auditarlos, controlarlos todo el tiempo, votar cada 2 años, mientras que con los jueces es completamente lo contrario. No los votamos, los elegimos ad vitam aeternam, teniendo el caso de algún juez de la Corte Suprema, incluso van más allá de su vida biológica, y eso aparentemente es uno de los pilares de la República. Tener a vejestorios que van más allá de su vida biológica, que no los controla nadie, porque la verdad no existen los juicios políticos, nunca llegan
no es un sistema que funcione. Entonces, por un lado, recortamos el poder del Ejecutivo, de los intendentes, incluso los senadores queremos empezar, pero los jueces los dejamos de por vida sin ninguna obligación y sin ningún límite de tiempo. El juez puede fallar, las causas pueden caer, no se hace responsable. Hablábamos de las cárceles. Bueno, las cárceles están llenas de inocentes. Más del 60% de los que están en Gallola no tienen sentencia firme, con lo cual son inocentes. ¿Y qué están esperando? Y están esperando que el juez termine de dar clases para en algún momento dar un fallo. Hay una acordada de la Corte, para quien no sepa qué es una acordada, es como una decisión de la Corte, que no es una reacción a un pedido, sino que la Corte decide. La acordada de la Corte estipula que los jueces tienen que estar en sus juzgados en el horario establecido. Es decir, tienen que laburar, tienen que estar en su oficina en el horario laboral. Nadie le dice eso a un empleado. Es normal, tiene que cumplir el horario. Bueno, los jueces no, porque dan clase, porque van a congresos, porque viajan, porque hacen lo que quieran. Che, no, tenés que fallar, tu trabajo es ese. Entonces me parece que que estamos hipnotizados los ciudadanos con la justicia. La puteamos, pero toleramos una cantidad infinita de cosas porque seguimos viendo que es algo superior a nosotros. La verdad, no. Podríamos un día determinar que, digamos, no, los podríamos elegir a los jueces. Ocurre en algunos lugares. Digamos, hay mucho para debatir, pero creo que el primer paso es terminar con esta impresión de familia aristocrática venida menos que funciona en circuito cerrado y que se autopercibe un poder de equilibrio, que tiene que equilibrar a los... Che, no, vos tenés que resolver los problemas entre los ciudadanos y el Estado, y lo tenés que hacer de la manera más rápida, más eficaz, más transparente. Yo tengo que saber dónde está mi causa, cómo avanza. Bueno, hay un montón de cosas que sí exigimos a otros ámbitos del Estado, o a corporaciones, o lo que fuera, y no a la justicia. La justicia entendemos que entramos y es otra realidad. Bueno, no debería ser otra realidad. Eso. Sí. Hablábamos el otro día, Rinco, en la reunión previa que tuvimos a y te comentaba a propósito de las responsabilidades judiciales. Parece mentira que sigamos teniendo una legislación de responsabilidades judiciales que habla de la posibilidad de responsabilizar a un juez cuando comete un error inexcusable. Inexcusable, sí. ¿Qué es eso? Claro. Si no encontró ninguna excusa, bueno, ahí vemos y analizamos la responsabilidad. Entonces, todo eso hace que sea impensada la posibilidad de controlar el ejercicio. Es tremendo. Es tremendo. No sé si nadie quiere hacer una intervención de todos los que están. Veo una pregunta por el chat. Sí, tenemos un compañero que quiere intervenir. La instancia es para que se animen a intervenir, a comentar. Si se animan los trolls, ¿cómo no se van a animar ustedes? Así que el pedido, en realidad la sugerencia para intervenir, lo tengo al compañero Miguel Lauleta, así que bueno, desde ya está abierta la posibilidad para escuchar comentarios, sugerencias luego del compañero. Adelante. Sí, creo que lo escribí mientras ustedes hablaban, que creo que no hay que dejar la justicia en manos de los abogados. Pero después me di cuenta que tenemos la justicia que tenemos porque les interesa a mucha gente. A muchos que no les debería interesar, porque tenemos un poder legislativo que podría haber hecho cosas por la justicia, pero evidentemente esta justicia que tenemos les interesa a estos señores que tenemos como legisladores.
Me queda claro que el tema del lenguaje es un tema de poder. Yo soy psicólogo, psicoanalista. Estoy trabajando hace ya 26 años con la justicia penal de Nación y la porteña, cuando apareció. Y es complicado porque tenemos dos lenguajes distintos, ¿no? A mí me llegan casos que son artículo 90 con 82 y no 22, artículo 149 bis, y son personas distintas, así que me resulta muy difícil entender por qué dos personas distintas o tres tienen la misma identificación, ¿no? Es como si vinieran todos con el mismo DNI. Creo que el tema de la interdisciplinariedad es un tema necesario y urgente, porque no creo que esto lo puedan resolver los abogados. Realmente lo digo, no, no pasa por ahí. Además, los códigos, bueno, está bien, alguien los tiene que saber, pero son códigos, quedamos como encapsulados. Es histórico, la justicia surge para que la clase obrera se adapte a las nuevas formas de producción, ¿no? Porque antes la justicia la hacían los reyes. Cuando aparece la revolución industrial hizo falta que el campesinado, los artesanos, un núcleo de la población urbana aceptara las condiciones de contratación. Y dejaron que el resto, bueno, o van presos o son carceleros, ¿no? Acá Hernández en nuestro país lo describió con esto de gaucho vago y mal entretenido, en el Martín Fierro, ¿no? Que no tenía el conchavo, no tenía papeleta. No, era la justicia que decía, bueno, si vos no trabajás para alguno de nosotros, de nuestros patrones, vas a tener que ir preso, o vas a tener que ir a hacer algo como ir a la frontera. Creo que estamos complicados. Creo que Itatí hablaba de trascendidos, de proyectos, de reformas, que inclusive los trascendidos son como un desastre, son como parches, estamos poniéndole parches a algo que no se arregla parchando. Es como que vos agarrás, lo decía la Biblia, ¿no? Arreglar ropa vieja con tejido nuevo, se rompe todo, no sirve para nada eso. Así que, digamos, estoy muy desesperanzado con respecto a lo que puede pasar con cualquier proyecto de reforma judicial, porque no está abierto. No está abierto pienso a lo mejor en cosas de muy largo plazo, como fue la ley de medios de comunicación, ¿no? Que se discutió por todo el país, que se armaron infinidad de foros, y a lo mejor a partir de ahí puede empezar a surgir algo. Pero les digo, realmente, la justicia tiene, por ejemplo, la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte. Es una vergüenza. Yo trabajé un par de años en la Secretaría de Ejecución de Sentencias de la Cámara Penal porteña. Y yo leía expedientes que era una vergüenza. Decidían que una persona era peligrosa por los dichos de un tercero. Yo entiendo que alguien puede ir y presentar, digamos, una denuncia, ¿no? Pero de ahí a que las personas que escuchan y con solo los dichos de un tercero decidan que esa persona es peligrosa, es aberrante. Y eso parece que hubiera sido el gran descubrimiento, la cosa mejor que se pudo hacer, a pesar de que tuve que acompañar a una de mis hijas a la oficina de violencia doméstica para que hiciera una denuncia y para poder iniciar un trámite contra una persona, pero yo esperaba que sucedieran cosas mucho más interesantes de que por la mera, digamos, denuncia de mi hija, a una persona le iniciaran un juicio, ¿no? Creo que estamos intentando hacer algo interesante, pero creo que hay que tener en cuenta que es de muy largo aliento. Esto no. Ah, no. ¿No? Bueno, creo Sí, que sí, eso. sin duda. No quiero perderme. Gracias, Miguel. Hay una, Rinco, no sé si lo viste, hay una mano levantada. Sí, Karin. Karin, Juan. creo que. Sí, la Karin. compañera Karin. Ahí, Karin. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos y todas. Bueno,
Yo lamentablemente no pude estar desde el comienzo, no sé si alguien lo habrá preguntado, pero me arriesgo. El chat está deshabilitado, así que quería consultarlo a Juan primero. Cristina había dicho hace un tiempo atrás algo, bueno, que es obviamente cierto, que el sistema judicial está podrido. Mi pregunta es, para los que no estamos muy en el tema justamente jurídico, ¿qué sería un buen sistema judicial? No sé si atinada mi pregunta. Me interesaría saber. Sí. Yo creo que estos foros, bueno, y después agradecerle a Miguel, que nos cruzamos en las redes también, con Karen también desde ya. Yo creo que la pregunta de Karen es fundamental porque por lo menos el propósito de estos foros es plantear dudas o poner a través de interrogantes cuáles son los problemas. Y este interrogante es fundamental. Están los que dicen que hay que cumplir con la manda constitucional de poner juicios por jurados. Yo lo que creo humildemente, porque también uno que está contaminado, una que está contaminada y ejerciendo el derecho desde adentro, es que algo que decía Tati es muy importante y tiene que ver con el presupuesto. Karin, el presupuesto tiene que ver con herramientas para poder resolver, con buenos edificios, con más personal. Un personal que, vale aclararlo, ¿no? Muchas veces no tiene herramientas que le da a todos los trabajadores y las trabajadoras la Constitución, como la negociación colectiva. Y este patrimonio o esta administración, por lo menos a nivel nacional, la administra teóricamente el Consejo de la Magistratura, pero en definitiva hay plata que se queda a la Corte. Entonces, sucede, por ejemplo, como ahora, una pandemia en donde es fundamental, como decía Itatí, la virtualidad, el acceso, que los juzgados tengan buenas computadoras, cámaras para tomar audiencias, y no las tienen. Y ese fondo que tiene la Corte, que es para crisis, ¿no? Y uno puede decir, bueno, ¿qué crisis más imprevista que la misma de la pandemia? No se utilizó. Entonces, en primer lugar, creo que tendríamos que tener, ni siquiera visorar o decir, bueno, es el juicio por jurados o no. Material, patrimonio, presupuesto, personal, y una forma de medición de resultados, como decía Itatí, que realmente ponga el valor ese trabajo judicial, porque la verdad que las encuestas, muchas veces que realizan los juzgados, las realiza el mismo personal del juzgado. Entonces tenemos sentencias que tardan muchísimos años, esperamos a veces que designen audiencias de testigos muchísimos tiempos, como decíamos en el otro foro, esos testigos a veces fallecen de tanto tiempo que sucede. Entonces este proceso al que hacía alusión Itatí dura muchos años. Y estas preguntas a las que yo me refería, que a veces, o no es que nos ofuscan, en la vorágine uno dice, bueno, pero es así, ¿no? Y es así, está aceptando un determinado estado de cosas. La persona que consulta o va a requerir el servicio de un abogado o abogada pregunta cómo puede ser que un juicio tarde 7 y 8 años, u 8 años, o 9 o 10. No hay muchas respuestas para eso, más que el sistema está anquilosado, no tiene recursos. Pero ¿cómo le explico yo a un cliente, a una persona que tiene, por ejemplo, una indemnización laboral para cobrar, que en todo lo que tardó ese juicio la empresa quebró, la empresa se fue? Y así infinidad de cosas. Entonces, creo que la pregunta de Karen es trascendental para abrir más interrogantes, o para seguir refrentando, advirtiendo que, como decía Calamaro, no sé lo que quiero, pero sí sé lo que no quiero, y sí sabemos que este Poder Judicial no funciona. Me atrevería... Primero que quiero agradecerte la respuesta, Natalia, y acá no puedo usar el chat, decirle a Juan, y sí tengo mucho ruido de fondo, así que está bien que me silencie. Sí, creo que el chat está deshabilitado desde que Red quiso hablar y decirnos cosas muy importantes, pero... No, igual moción, sí. Perdón, Itatí, igual ya lo habilité, tendría que estar... Está habilitado el chat de vuelta. Pero, no, me atrevo a agregar solamente de lo que dijo Natalia, que yo sugeriría que no lo contestemos a qué sistema queremos. Porque de nuevo nos encorsetamos y no vaya a ser que de nuevo entremos en justamente la idea de estos foros es escuchar a quienes debemos escuchar.
Y yo en lo posible intentaría no definir, porque ya tenemos otras historias en las que nos hemos equivocado por encorsetar y definir. Nos escuchemos. Adriana creo que tenía el valor. ¿Qué me meto yo en la tarea de Juan? No, Adri. perfecto, No, perfecto. no, gracias. Yo me había anotado en el chat, se ve que cuando todavía no estaba habilitado, después levanté la mano. Bueno, Te sacó el lugar buenas- el Reque, Adri. no hay problema. Buenas tardes a todos y a todas. Una alegría Buenas. poder compartir un espacio como este. Y bueno, yo quisiera hacer un pequeño aporte. La verdad es que como abogada y como abogada, una vieja abogada, porque ya voy a cumplir 40 años de profesión el año que viene, yo me resisto a pensar y a creer que todo está perdido y que no puede ser, y que la realidad que todos queremos ver materializada es inaccesible. Por supuesto, al comentario de Miguel, después dijo Miguel que era psicólogo, psiquiatra, creo que alcancé, yo estaba justo haciendo algunos apuntes de si la justicia, si es necesaria, que sea materia de abogados. La verdad que nosotros nos formamos para esto y no es solo leer códigos y leyes para saber de qué modo se accede a la justicia y cómo nosotros, y cómo la justicia debe operar y de qué modo se realiza la justicia como teniendo el atributo de ser uno de los poderes del Estado, que si todo funciona como debe ser, lo que hace es dar a cada uno lo suyo. Es como aspiracional lo que estoy diciendo, pero la verdad habemos muchos y muchas abogadas y abogados de bien, de mucho bien, que trabajamos por la justicia día a día y que, como todos sabemos, la mala prensa se lleva toda la cartelería y todo lo que se hace bien no se ve, pero hay muchas cosas que se hacen bien y sobre esa realidad de las cosas que se hacen bien yo creo que nos tenemos que apoyar para poder transformar esta justicia devaluada y todo lo que está mal y que hoy nos lleva a tener que tener espacios de debate donde verdaderamente tenemos que lograr una transformación de la justicia, donde la justicia sea lo que todas y todas necesitamos para vivir en sociedad. Miren, la reforma de la justicia, cualquier reforma, un proceso de reforma no es más que una ley, ¿sí? Porque las reformas se realizan a través de modificaciones normativas y a las leyes las preceden las realidades sociales. Recién Nati decía, ¿cómo le digo yo a un trabajador que después que ganamos el juicio, la empresa ya quebró? La verdad que la justicia es responsable de que el juicio haya demorado más tiempo del debido, pero no es la justicia la responsable de que el día que falló no exista más la empresa para pagar la indemnización a la que se hizo acreedor el trabajador o la trabajadora. Con esto quiero decir, las crisis institucionales no son aisladas y nosotros venimos de ciclos permanentes de crisis que nos ponen en el lugar en el que estamos. Y nosotros se hablaba de un lenguaje encriptado, y la verdad es que sí, los abogados y abogadas tenemos un lenguaje encriptado, pero saben, hace 5 años nomás que cambiamos el Código Civil, y teníamos el Código Civil, que es el código madre de todas las leyes, teníamos el Código de 1869, de Código de Vélez, en el medio hubo escasas reformas, no por eso importantes, se incorporó el abuso del derecho, se incorporó el divorcio vincular, pero muy pocas reformas. Recién desde el año 2015 tenemos un Código Civil transformador de la sociedad que no solo otorga derechos, sino que además lo que valida es, en una de las fuentes, habla justamente del valor de las palabras, que digamos las cosas por su nombre y que trascendamos al derecho, a la sociedad como debe ser. 2015, del 2015 a la fecha, después tuvimos 2 años de pandemia donde hemos sufrido como una parálisis en todo lo que, en el proceso social que tenemos que transformar. Y lo último que quiero decir, porque la verdad
en mi intervención no es de negar la realidad y la necesidad de transformar la sociedad, de transformar la justicia, que es lo que todos necesitamos, sino que yo creo que realmente nosotros podemos hacerlo. Y podemos hacer lo que tenemos que tener en cuenta, además, es que para ser juez o jueza primero hay que ser abogado. Y para ser abogado o abogada hay que pasar por la facultad. Y acá está la gran deuda. Acá está el grave problema. Sí. Quienes tenemos la responsabilidad, yo la asumo, la transito, doy clase 5 días de 5 en la semana. Ya ahora me voy a ir seguramente hasta que termine porque tengo un colaborador dando clase en mi curso y ya me voy a dar clase. Nosotros somos los responsables de transformar esta verdadera realidad. Y tenemos que tener en cuenta que muchos de los que son jueces y juezas hoy son formadores de las nuevas escalas, de las nuevas camadas, quise decir, de abogados y abogadas que luego van a ser jueces. Con lo cual, quiero, digamos, como cerrar con esto, la verdadera transformación no la va a generar la reforma judicial, porque la reforma es una ley y lo que tiene que transformar y lo que tiene que provocar una verdadera transformación es un cambio social, que como primer punto se tiene que debatir en la sociedad, como muy bien se dijo. Yo no creo que no debamos ser los abogados y abogadas, porque somos los que nos formamos para poder hacerlo, porque el derecho no es solo leer normas, sino nosotros en nuestra carrera aprendemos a cómo deben ser interpretadas. Esto sería lo mismo que pretender que a los médicos, que nosotros todos podamos recetar, si todos sabemos que la garganta, el dolor de garganta se cura con... No, digamos, los médicos se forman para ser médicos. Bueno, en la justicia está bien que seamos los abogados, pero claro, lo que pasa es que debemos ser abogados y abogadas con vocación transformadora, con vocación de cercanía con la sociedad y con vocación de lograr una sociedad más justa para todos y todas, que debe partir desde la casa, desde la infancia, pero por supuesto que son las facultades de derecho y somos los que tenemos la facultad y la posibilidad de estar al lado de quienes se están formando en derecho, los que tenemos la obligación de, como docentes, como profesores, formarnos, crecer, actualizarnos y lograr que quienes abrevan de esta maravillosa carrera en la que yo, por eso, como vocacional que soy del derecho, creo que tenemos todas las posibilidades para lograrlo si cambiamos, si modificamos o si nos acercamos a lograr la transformación social que todos y todas necesitamos. Bueno, era esto lo que quería decir, porque creo que tenemos que acompañar y defender nuestro derecho, porque no es el derecho el que tiene la culpa, ¿sí? Y bueno, somos nosotros los responsables de hacerlo evolucionar. Bueno, era esto lo que quería decir. Gracias. Gracias, Adri. Muchas gracias. Agostina Noccioli tiene levantada la mano. Quería contar que Agostina está trabajando mucho en la reforma con perspectiva de género de la justicia, y la conocí a través de mi hermana Vero de Marchi, que me dio el contacto esta semana, así que es una referente en el tema. Tenía levantada la mano, si no me equivoco, ahora no lo veo. Ahí está. Acá estoy. Gracias, Itati. Sí, yo había escrito ahí en el chat simplemente para agradecerte por el reconocimiento a que nombras el protocolo. Bueno, ya que estoy, bueno, me gusta el debate, la verdad que está súper interesante este foro. Gracias por la invitación que me escribió Natalia hace poquito, y una compañera también de allá de Buenos Aires. Bueno, eso, primero agradecerte por el reconocimiento al protocolo de violencia laboral que se aprobó la semana pasada. Muy contentas. Es un trabajo de mucho tiempo, la verdad que es un proyecto. Yo soy trabajadora judicial y soy abogada y formo parte de la Comisión Efectiva del Gremio de Judiciales, y somos quienes presentamos este proyecto de protocolo para abordaje de casos de violencia laboral y de género dentro del marco de trabajo, ¿no? Dentro del Poder Judicial. Fue mucho trabajo y sobre todo la mayor alegría es el reconocimiento de parte de la institución primero de la existencia de la violencia laboral por parte de los propios jueces, ¿no? Y funcionarios, lo cual ya es un montón, porque es bajarlos de la estratosfera en la que están. Es ellos mismos reconociendo que son ejecutores de violencia dentro de los marcos laborales del Poder Judicial. Entonces, ¿de qué tipo de justicia estamos hablando si ya desde adentro pasa lo que pasa, ¿no? Si hay un reconocimiento, y bueno,
pero una respuesta institucional. Tarde, ¿no? Porque la cantidad de casos que hemos receptado en los últimos años es abismal, incluso hasta con la cesantía de un ayudante fiscal por acoso, situaciones tremendamente graves, pero bueno, una respuesta institucional que llegó, y para nosotros es un logro tremendo porque es un trabajo colectivo de las trabajadoras, y eso también es importante. La reforma judicial la tenemos que discutir, y la tenemos que discutir con las trabajadoras, con los trabajadores judiciales, porque todo este diagnóstico que se hace, de la falta de oxigenación, de la falta de control, de la falta de rendición de cuentas por parte de los magistrados y magistradas, nosotros y nosotras lo vemos en el día a día, y somos quienes podemos dar fe, y somos quienes tenemos que responder ante las falencias del sistema, porque esto es súper importante, la idea del juez y de la jueza que una vez que accede al cargo, ya está, no hay nada más que evaluar. Primero que la sociedad en sí no está evaluando, como ya se dijo, no son elegidos, pero no se está evaluando de ninguna manera. ¿Quién conoce el procedimiento de selección de los jueces? ¿Quién conoce realmente el proceso de remoción de los jueces? ¿Cuáles son los criterios que se tienen en cuenta, tanto para la selección como para la remoción? Realmente, ¿qué participación ciudadana hay ahí? Es nula. Y una vez que se accede al cargo, realmente, digamos, por el propio sistema, está la firme convicción de que ese cargo es para toda la vida, y que ya está. Y eso genera impunidad para todo, para adentro, para hacer lo que hacen internamente entre las oficinas, que es sin ningún problema delegar tareas absolutamente, la redacción de los fallos, las propias resoluciones, digamos, además de la atención, además de los decretos, todo, digamos, pero al mismo tiempo el tipo de servicio que se hace afuera, no pareciera realmente que exista una responsabilidad, porque no hay consecuencias ante la falta de responsabilidad en el ejercicio de la función, ¿no? Entonces, nosotros como trabajadores y como trabajadoras somos conscientes y lo vivimos. Entonces, para mí es súper importante que en estos foros también se escuche la palabra desde adentro, porque además hacemos un análisis independientemente de nuestras condiciones. Nosotros estamos convencidos de que, escuchando las reivindicaciones gremiales que tenemos en relación a nuestras condiciones de trabajo, está completamente vinculada a que se va a mejorar el servicio de justicia. Cuando nosotros hoy festejamos un protocolo de violencia, estamos hablando de jueces y juezas que se ponen a pensar sobre sus prácticas, que se ponen a pensar que van a ser evaluados, y que son puestos en el mismo lugar que cualquier otra persona. Así como ellos juzgan hacia afuera a los violentos, digamos, cuando llegan esos casos, bueno, ellos también pueden ser juzgados desde adentro en igualdad de condiciones como cualquier otro más. Y eso es un montón, en lo que es la idiosincrasia, la concepción, la autopercepción que tienen sobre su cargo, es un montón. Y eso a nosotros sí estamos convencidos, somos optimistas de que eso va a cambiar lentamente un poco la cultura del maltrato y la cultura que no es otra cosa que la impunidad que se tiene por ser juez y juez. En relación al tema del derecho, yo coincido un poco, no se trata de que el derecho es el problema, pero sí hay un problema importante, que es que la concepción del derecho es tan hegemónica internamente del Poder Judicial que es imposible creer, y eso lo pensamos mucho como trabajadores, es imposible creer que a los problemas sociales que son multicausales les podamos dar una respuesta unidimensional como es el derecho. Y ahí las otras disciplinas son fundamentales, y son otras disciplinas que hoy existen en el sistema judicial, en el Poder Judicial, pero que son completamente ninguneadas, ¿sí? Y que son consideradas auxiliares. Y en esa concepción de que son auxiliares, que son subsidiarias, que el derecho es el que resuelve, que es el hegemónico, ahí hay un grave problema para abordar integralmente, holísticamente, los problemas sociales, digamos, y por eso las respuestas que da la justicia no son completas, digamos, no son satisfactorias realmente, porque no podemos pensar que a la violencia de género, por ejemplo, cuando van a denunciar mujeres violencia de género, una respuesta del derecho va a ser suficiente, no lo es imposible creerlo. Entonces ahí los equipos técnicos de la justicia tienen que ser reevaluados. Nosotros tenemos un conflicto gremial de muchos años, un planteo de muchos años por el ninguneo a las trabajadoras, que casualidad son un 80-90% mujeres, psicólogas, trabajadoras sociales, de disciplinas consideradas menores, tareas que son completamente feminizadas también, así que no tienen su propio orden de mérito, no tienen su propio escalafón, que están muy por debajo de la concepción de una trabajadora, un trabajador judicial, abogado, abogada. Entonces me parece que ahí también hay un problema. Es un problema, sí, interno nuestro, que pareciera ser algo laboral, pero también tiene que ver cómo la justicia da respuestas a problemas multicausales, insisto, de una manera unidimensional. Ahí tiene que estar
tienen que estar jerarquizadas esas disciplinas, porque dan respuestas mucho más completas a las necesidades de la sociedad. Y también con lo último que se dijo recién, que coincido plenamente, la reforma de la justicia tiene que estar enfocada en el sistema judicial. El sistema judicial es mucho más grande que el Poder Judicial. El Poder Judicial es uno de los elementos del sistema, pero hay que mirar mucho las universidades, que son los formadores profesionales, hay que mirar los colegios de abogados y de abogadas, hay que mirar también a los gremios de representantes de los trabajadores judiciales, hay que mirar las asociaciones civiles que están vinculadas con el Poder Judicial, porque el sistema judicial es mucho más complejo. Y acá en Córdoba particularmente, un análisis que nosotros hicimos a principio de año, tiene que ver de lo poco articulado que está el Poder Judicial con el resto de la sociedad. Lo poco articulado que está en las intervenciones judiciales que se hacen, por ejemplo, con los dispositivos territoriales del Poder Ejecutivo. No hay un vínculo, no hay una coordinación con los distintos dispositivos en los barrios para hacer un trabajo completo, digamos, articulado y completo, para cuando hay un conflicto social, ya sea, eso lo pensamos mucho en el tema de cómo se lleva adelante la violencia de género, cómo se trata la violencia de género familiar en Córdoba, con dos fueros separados de la violencia, el foro de violencia por un lado, el foro de familia por el otro, ahora con un foro penal especializado en género, que realmente no creemos que ese tipo de división sea útil para el ciudadano, para la ciudadana, que tiene que hacer un recorrido y un itinerario interno del Poder Judicial. Eso tiene que ser trabajado de otra manera, tiene que ser pensado no solo el Poder Judicial, tiene que pensarlo con las universidades, tiene que pensarlo con los colegios, tiene que pensarlo con el Poder Ejecutivo, digamos, que también es quien tiene más llegada en los barrios, ¿no? Que es donde realmente, que es donde la gente necesita una administración de justicia eficaz, eficiente. Así que me parece que son muchas las aristas para discutir. Yo insisto con esto, el derecho no es que sea un problema, pero sí tiene que ser corrido un poquito, porque es una concepción muy elitista la que se tiene, de que el derecho puede dar las soluciones, porque, nada, por una cuestión cultural de creer que es una disciplina superior a las otras, por eso también la complejidad de su escritura, me parece que eso ya quedó muy, muy arcaico. El Código Civil Nuevo ya lo dice, ya es otra forma de pensar el derecho, el Poder Judicial todo eso no se ha adelantado. Así que, nada, muchas gracias, Itatí, por el reconocimiento del protocolo, y bueno, eso, que me parece fundamental la palabra de las trabajadoras y trabajadores judiciales. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Bueno, Agostina. Gracias, compañera. Quería darle la palabra, en este caso, a Verónica, que había solicitado la palabra, con el pedido por ahí de ser más que nada concreto en el uso de la palabra, porque más que nada vamos cerrando la charla de hoy. Bueno, luego después seguramente vayamos a escuchar tanto a Itatí, a Natalia y a Sebastián. Verónica. Sí, buenas tardes a todos y a todas. Es una pequeña intervención. Sí, principalmente coincido con las oradoras. Realmente respecto de lo que no queremos me parece clave lo que marcaba Itatí. Y no ponernos un corset respecto de lo que podría ser. Lo que sí me parece clave es que hay cosas que quizás se podría empezar a pensar respecto de las reformas del Código Procesal, porque, es decir, hay ciertos reparos procesales que me parece que nos están impidiendo avanzar, y sobre eso quizás profundizar. Y lo que más quizás veo que me preocupa, que a veces a nivel social o también de los medios, ¿no? Que hay una cierta preocupación con que el Poder Ejecutivo no tenga una suerte de la suma del poder público, y sin embargo a veces vemos que desde el Poder Judicial hay atribuciones que van sobre eso. Por ejemplo, cercenar la posibilidad de que el servicio de Internet sea declarado público, que es clave, como señalaba De Marchi, y bueno, y esto que señalaba también Natalia Salvo, que de alguna manera los poderes fácticos están condicionando a esa justicia y dirigiendo hacia un resultado concreto, y creo que para transformar el Poder Judicial justamente hay que desarticular desde los poderes fácticos, con lo cual sí es una misión difícil pero no imposible, y en la medida en que todos y todas podamos advertir que existe esa problemática y que la podemos llegar a cambiar, creo que es un buen puntapié. Sobre
sobre todo con los fallos que tenemos de la Corte Internacional de Derechos Humanos, que ha fallado contra el Estado argentino por la inoperancia del Poder Judicial, si mal no recuerdo, la causa Spoltore. Así que bueno, gracias por la propuesta y la invitación, y esperemos que podamos seguir construyendo esta justicia que queremos. Muchísimas gracias. No, a ustedes. Bueno, yo hago mi pequeño aporte final, así van cerrando. No, básicamente agradecerle a todos y a todas, a las compañeros y compañeras que participaron, Adriana, y que aportaron, Miguel, Karin, Agostina también. Y me quedo un poco con este concepto que dijo Agostina, y yo le llamaba hace ya 3 o 4 años atrás el famoso panjuridicismo, ¿no? Todo visto desde la perspectiva del derecho. Lo político, lo cultural, y cómo es esta cosmovisión que se intenta naturalizar, ¿no? Que todo puede ser resuelto, como decía Agustina, desde el derecho. Y esta situación, o este peldaño hegemónico del derecho, es también lo que hay que construir. Hacerlo una herramienta indispensable, fundamental, más simple y también interdisciplinaria, y a los abogados y las abogadas nos puede costar más, pero parece muy interesante, ¿no? Algo que parece una obviedad, pero el derecho es un discurso, y como todo discurso, es un discurso de poder. Solo eso. Excelente. Excelente. Asumo un aporte mínimo también para cerrar. Pensaba, mientras hablaba Agostina, que la felicitaron tanto en el chat por la intervención valiente, y en cada una de las intervenciones después de las charlas, y pensaba que también en el sistema de justicia hay jueces y juezas que en este proceso en el que todos esperamos no encasillar, no hablar de qué sistema, escuchar a quienes realmente, a quienes nos debemos, hay jueces y juezas que escriben historias hacia este cambio, hacia esta redefinición. Y me contaban hace un tiempo de una anécdota de un camarista en Córdoba, que está presente en esta charla, pero no le gusta que lo halaguen, así que no voy a decir quién es, él va a saber a quién me refiero. Hay otro, mientras hablaba de Rinco, y el otro día me decía, cuéntenos, que contemos ejemplos y demás, un colega que tuvo la oportunidad de tener una audiencia de vista de causa en su cámara, en su sala, me contaba que hay otra cosa tan arcaica y tan cifrada y tan milenaria como esto de preguntarle a los generales de la ley, a los testigos o a las testigas. Y que cuando van a declarar, van a dar testimonio, le preguntan por los principios y por los generales de la ley, si tiene amistad o tienen amistad manifiesta con alguna de las partes, el actor o el demandado. Y el testigo o la testigo tenía un grado de instrucción mínima, si no, creo que no había terminado la primaria. Y bueno, y frente a esto, el concepto de amistad lo tenía magnificado. Entonces un compañero de trabajo en el cual se había cruzado en un trabajo, para él era su amigo, y simplemente habían compartido la tarea laboral. Entonces, ante la pregunta de si era amigo o buen amigo, sí, muy amigos, muy amigos. El juez no se quedó con eso, para anularlo, y siguió preguntando, hasta que llegó el momento de preguntarle, ¿qué es para usted la amistad? No, ¿qué relación tenía con esta persona de la que dice ser tan amigo? Nos veíamos todos los días en el campo. Bueno, pero además de eso, ¿qué más? No, teníamos una relación muy buena en el campo. Regirse por lo ritual del código implicaba anular ese testigo. Y es la respuesta y la solución en la que seguramente recae la gran mayoría. Pero hay otros jueces que se dedican a indagar un poco más. Y él entendió y explicó en la audiencia, probablemente en la sentencia, no lo tengo claro si en la sentencia también, que para esa persona que necesitaba la justicia cerca, la justicia regocijo, no tenía un concepto formado de la amistad, y que esa amistad para esa persona no lo invalidaba como testigo. Eso es la justicia cercana, la justicia regocijo. Y hay de estas historias, muchas de estas historias, que mientras nos acercamos a la reforma judicial, tenemos que valorarlas, capitalizarlas, y entender que esta reforma se trata también de esas pequeñas historias. Nada más. Bravo. Bueno, muchísimas ¿Puedo gracias. decir algo? Una cosita muy chiquitita.
Yo creo Sí. que lo que Tati nos contaba recién tiene algo que ver, que es muy importante. Y creo que si conozco a la persona en la que está hablando, estamos hablando de un juez que alguna vez fue un litigante, de un juez que alguna vez caminó en la calle, de un juez que alguna Mucho vez tiempo. entrevistó un trabajo, que alguna vez entrevistó un trabajador. Porque los abogados, y sobre todo los laboralistas, hacemos eso. Vivimos muy de cerca cada caso, porque entendemos que los trabajadores, como Tati siempre dice, son hiposuficientes. Y nos cargamos la mochila de ese caso. En lo emocional, en lo económico muchas veces, porque los laboralistas no cobramos hasta que nuestros trabajadores no cobran. O sea, nos convertimos en socios de ese reclamo. Y litigamos esos 4 o 8 años con la mochila puesta junto y de la mano con nuestros clientes. Entonces ese juez tiene esa valoración porque alguna vez fue un litigante. Eso es lo que necesitamos en la justicia. Jueces que puedan ver desde la perspectiva de un abogado litigante, que puedan ver desde la perspectiva del trabajador, que alguna vez hayan estado del otro lado del mostrador y sobre todo del otro lado también del escritorio. Entonces, eso es lo valorable. La justicia que queremos es esa, es la que yo quiero. Yo quiero jueces como ese juez. Esa es la justicia que quiero, una justicia, además, expedita, una justicia que en tiempo y forma dé una resolución. Una resolución a 4 años no nos sirve. No le sirve al justiciable, no le sirve al trabajador, no le sirve a la mujer violentada, no le sirve al hombre violentado, porque también hay hombres que están violentados. No le sirve a nadie la justicia tardía. Entonces, la justicia que queremos es eso, una justicia rápida. Eso es lo que necesitamos. Jueces con vocación, como la de este camarín. Nada más, eso era todo. Bueno, muchísimas gracias. Recordemos que con el gobierno anterior se hablaba de la mafia de los juicios laborales y de los abogados laboralistas, todas eran denigrados por defender a los trabajadores. Bueno, se nos termina esta segunda charla de los foros ciudadanos por la reforma judicial. Nos vamos a ver, espero, el mes próximo. Todavía no se definió en qué provincia, pero vamos a buscar y vamos a tratar de tener un sistema más ágil, no sé si una página o algo para poder intercambiar ideas entre los diferentes participantes o los que le interese el tema. Creo, insisto, es un trabajo de hormiga, es una cosa casi de cercanía, y lo que hay que perder es el miedo a opinar por no ser un iniciado, y simplemente analizar a la justicia como un servicio a la ciudadanía que hoy funciona mal, digamos. Karin preguntaba qué sería que funcione bien. No sé, yo creo empezaría por tiempos, digamos, que sean tiempos, que no haya que esperar 5 años un fallo, transparencia, que sepamos dónde circula, dónde está el expediente, digamos, cosas elementales, pero creo que puede ser un primer paso. Así que bueno, le agradezco a todos los participantes y bueno, a través de las redes los vamos a convocar para la próxima charla. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias a todos y Muchas todas. gracias a todos y todas. Chao, gracias. Chao, Agostina. Gracias. Gracias a todas y todos. Chao, Karin. Gracias, Gracias a vos. Karin. Un gusto. Chao, amigo. Chao, Muchas Maxi. gracias.